presidente ha hecho ahora una serie, no sé si de anuncios, pero por lo menos ha hablado sobre sorpresas la próxima semana y ha hablado sobre el precio del combustible. De repente, usted podría ayudarnos a entender por dónde es que podría ir o podrían ir estas sorpresas que hoy ha anunciado el presidente. Sí, lo que el presidente anunció es que van a sorprender con el gas, refiriéndose al GLP. Como ustedes saben, el GLP, y principalmente el balón de 10 kilos, es la principal fuente de energía de los hogares peruanos. Más de 7,5 millones de hogares peruanos usan el GLP. El GLP hoy está subiendo el precio por dos razones. Una primera, por obviamente la devaluación del tipo de cambio. Hoy el dólar es más caro y el Perú desgraciadamente está importando GLP. Hoy importamos 25%, en algunos momentos hasta 35% del GLP que consumimos en el Perú. Y esto porque desgraciadamente ya la producción de camisea, los campos de camisea ya no dan para producción de mayor GLP, lo cual nos obliga a tener que importar. Y eso nos hace dependientes, en segundo lugar, del precio en el mercado internacional. La materia prima del GLP ha subido en el mercado internacional. Simplemente para hacer una precisión, hoy el GLP que nosotros consumimos viene principalmente del gas natural. Hay muy poca producción de GLP de petróleo. Algo se va a producir más cuando entre la refinería de Talar en operación, pero muy poquito. Así que el Perú va a seguir teniendo que importar GLP. Esto ha hecho en consecuencia que el precio del GLP suba en el mercado peruano, al igual que el mercado internacional, afectando sin duda a los diferentes consumidores. Frente a eso, la propuesta que nosotros como Sociedad Peruana de Hidrocarburos le hemos hecho al llegar al gobierno es, en primer lugar, reponer el GLP envasado al Fondo de Estabilización de Precios y, en segundo lugar, extender el Fondo de Inclusión Social en Energía, que es el subsidio directo a las familias más pobres, de 1.200.000 familias a 2 millones de familias. Me explico, Verónica, sí. Mario. En esto relación lo del subsidio. Con el fondo, por favor, sí. Esto lo del subsidio, a ver, por favor. Si vayamos primero con lo del fondo. El fondo lo que busca, el Fondo de Estabilización de Precios, es estabilizar el precio del GLP. ¿Cómo funciona eso? El Fondo de Estabilización, que ha sido ya un mecanismo que utilizado en los últimos 20 años, lo que permite es estabilizar el precio para que no suba al consumidor final. ¿Cómo funciona? Se pone una banda, un precio máximo. Asumamos, por ejemplo, si el día de hoy el precio está a 50 soles, el gobierno puede fijar el precio a 39 soles y en consecuencia aporta 11 soles al fondo. Y también establece una banda menor. Esto quiere decir, ¿cuál es el precio menor? Asumamos que pone como precio 35 soles. En consecuencia, cuando el precio baje a menos de 35, los productores o las plantas envasadoras comienzan a aportar, de tal manera que se compensa el aporte del Estado. Así funciona un fondo de compensación. Entonces, lo que está proponiendo el Estado es reponer el GLP envasado al fondo, con lo cual el precio del GLP se estabilizaría, en buen castellano, bajaría de precio de manera inmediata a los consumidores finales, que creo que es una de las demandas populares que hemos estado viendo, pero bajo un esquema que, si es manejado técnicamente, permitiría que funcione como un fondo de compensación. Esto quiere decir que lo que aporta el Estado lo es compensado con el aporte de los productores y, en consecuencia, no termina siendo un subsidio. Esa es la primera propuesta que hemos hecho, reponer el GLP al Fondo de Estabilización de Precios, pero haciendo unos cambios, unas mejoras al modelo anterior. Recordemos que el modelo anterior del Fondo de Estabilización de Precios del GLP, desgraciadamente, generó el incentivo para casos como la tragedia de Vía El Salvador, porque el sistema anterior creaba los incentivos para la existencia de dos precios. Uno para el GLP envasado, es decir, el del balón de gas, que estaba en el fondo de compensación, y otro para el GLP a granel, este que se lleva en las grandes cisternas y que se utiliza para las industrias, para los hoteles, para los hospitales. Y habían dos precios para un mismo producto, el GLP envasado generalmente más barato. Entonces, como era más barato, muchas empresas que vendían granel compraban el GLP envasado, sacándole la vuelta a la norma, y se ganaban con el diferencial. Eso es lo que ocurrió con la cisterna de Vía El Salvador. Entonces, le hemos sugerido al gobierno hacer correcciones a ese sistema para que no vuelva a ocurrir este contrabando interno, la existencia de estos dos precios que incentiven estas prácticas indebidas que incentivan una mayor informalidad. Y también le hemos sugerido
mayores controles y que el que haga el aporte no sean los productores sino las plantas envasadoras, de tal manera que además contribuyamos a formalizar la cadena. Esa es la primera sugerencia que le hemos hecho al gobierno. No, el gobierno ha anunciado, el ministro de Energía ha anunciado que está de acuerdo en la implementación de esta metodología del Fondo de Estabilización de Precios para el GLP, que está pendiente de la aprobación final por el MEF. Perdón, ese es el primer tema, pero Mario, este pedido del GLP al Fondo de Estabilización está hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Por lo menos durante todo el 2020 de la pandemia. ¿Por qué es que finalmente no se concretaba? ¿Qué sucedía y por qué ahora sí va a ser posible, felizmente? A ver, Verónica, el GLP estuvo en el Fondo de Estabilización de Precios por más de, no sé, 15 años, hasta abril del 2020, que fue retirado a raíz del accidente en Vía El Salvador. Sí. Porque como explicaba antes, el sistema anterior generaba este incentivo perverso para la existencia de dos precios para un mismo producto. Para el GLP envasado de los balones de 10 kilos y para el GLP de granel. Entonces, cuando se retira, se genera un solo precio y el precio termina bajando. Ahora, las circunstancias han cambiado y el precio en el mercado internacional del GLP ha subido de manera muy importante, además del impacto del tipo de cambio por la subida del dólar. Y entonces hoy, el reponerlo al fondo, pero haciendo estos correctivos, creemos que es la medida técnica adecuada, porque, repito, no se trata de un subsidio y es una excelente alternativa frente a unas propuestas antitécnicas y sin ningún sentido de hablar de controles de precio, porque esto en este mercado que tiene 178 plantas envasadoras, más de 80 marcas, lo haría imposible, es un mercado muy atomizado. Claro. O sea, entonces solamente era por este tema de lo que ocurrió en Villa El Salvador. O sea, no estoy diciendo que fue poca cosa, porque fue tremendo escándalo, no fue en el verano, fue antes de la pandemia, pero básicamente por eso. Por eso es que es bien importante, Verónica, esto, porque en la propuesta que entiendo está trabajando el gobierno no se ha recogido todas nuestras sugerencias para evitar que vuelva a ocurrir esa distorsión, que haya un incentivo para que nuevamente haya dos precios. Y el segundo tema que mencionaba Verónica, Mario, es que de manera paralela también hay que ampliar lo que se llama el FISE, que es el Fondo de Inclusión Social Energética, que es un subsidio directo a las familias más pobres de nuestro país, que el día de hoy llega a 1.200.000 familias. Esto se hace en base a unos vales de 20 soles que llegan a las familias más pobres. Y en las zonas donde hay producción de gas natural, donde el día de hoy no llega el gas natural a los domicilios, ese subsidio llega hasta 32 soles. Esto quiere decir, en todas las comunidades alrededor de Camisea, ellas reciben 32 soles de subsidio para cada balón de gas de 10 kilos. Esto quiere decir, Mario, Verónica, que si por ejemplo el gobierno aprueba reponer el GLP al fondo y establece como precio máximo 39 soles, el balón de 10 kilos de GLP a las familias más pobres le va a costar 19 soles. 39 menos los 20 soles del vale FISE, 19 soles. Y en las zonas cercanas a Camisea va a ser casi lo que cueste, que son los 50 menos 32, los 18 soles, perdón, 39 menos 32, 7 soles, que es lo que debería costar 7, 12 soles, dependerá un poco el flete, en algunas cosas, como es una zona más alejada, puede ser que el precio suba un poquito más, pero en todo caso lo que va a ocurrir es que las familias más pobres de nuestro país van a tener acceso a un GLP mucho más barato, ¿no? Y las zonas rurales que reciben el FISE, el GLP va a estar alrededor de 19 soles, muy inferior a lo que cuesta el GLP en otros países que nos gusta comparar como Bolivia, ¿no? Señor Cantarias, pero una banda de precios, que es lo que usted está describiendo, es de todas maneras un control de precios, porque se dice no puede el precio ir por encima de tal cifra y no puede ir por debajo de tal. Es una banda de precios, hay una flexibilidad dentro de un precio controlado, de manera que sí hay control de precios. Es correcto, yo no lo llamaría propiamente un control de precios, hay una regulación del precio, hay bandas efectivamente. Recordemos que el problema con el control de precio, y Mario, tú lo sabes mejor que yo, lo entiendes muy bien, en el caso de control de precio lo que ocurre es que terminas eliminando la competencia y generas escasez y mercado negro. Y afectas la competitividad. Sí, claro. Aquí lo único que va a ocurrir es que el precio va a seguir siendo el del mercado, solo que el gobierno le va a... si es que el precio está por encima de la banda máxima, asumamos 39 soles, y si el precio de mercado es 50, el gobierno le va a entregar esos 11 soles a los productores.
Y si el precio baja por debajo de 35, son los productores los que van a tener que devolver la plata al fondo, con lo cual en la práctica tenemos una medida técnica que permite resolver un problema de un producto que es parte de la canasta básica y que es fundamental. Recordemos, Verónica, Mario, que se acaba de ampliar el FICE a los comedores populares y a las ollas comunes, sí, lo cual es muy importante, porque en este momento de situación de desaceleración económica, pues hay muchos hogares que realmente necesitan acceder al GLP para poder cocinar. Y el otro tema importante es que necesitamos ampliar la frontera del FICE a 2 millones de familias, principalmente para las zonas de la sierra. Siempre hablamos en la época de friaje de los problemas que hay en zonas como Puno, por ejemplo, y gran parte de esa problemática se resolvería, y digo resolvería porque desgraciadamente todavía no ocurre, logrando que en todas esas zonas rurales de la sierra que sufren del friaje, se les entregue una cocina a gas y un calentador a gas con un GLP, con el FICE y con un GLP a menor precio. Sí. Con lo cual eliminaríamos el problema del friaje, que afecta que genera enfermedades pulmonares, y también el hecho que el día de hoy generen calor en base a leña, que es lo más dañino para la salud. Entonces, lo que le hemos propuesto al gobierno es un plan integral que permitiría aliviar el costo del GLP sin generar controles de precios ni distorsionar la economía. Y entiendo eso es a lo que se ha referido el ministro de Economía el día de hoy, al señalar que no habrá ningún control de precio, sino más bien un mecanismo de estabilización del precio utilizando herramientas de mercado, ¿no? ¿Y entiende usted que eso es también a lo que se ha referido el presidente Castillo cuando ha hablado de sorpresas relacionadas con el precio del gas? Sí, yo he entendido el mensaje del presidente al decir una sorpresa en el sentido positivo, que va a haber obviamente una reducción en el precio, porque al momento que se reponga al fondo, como vuelvo a repetir, dependiendo del precio máximo que le pongas, de hecho va a haber una reducción sobre el precio del día de hoy en el mercado. Sí, porque otras declaraciones del presidente han ido en un sentido similar, pero pareciera... A ver, ¿qué es lo que usted opina, ¿no? Si de repente es exactamente lo que nos está contando. No podemos seguir sacándonos los ojos mientras el pueblo está en la punta del cerro sin agua. No podemos hacer eso mientras la gente está muriéndose en los hospitales, mientras la clase obrera necesita empleo, necesita trabajo, el pueblo necesita eso. Hagamos el esfuerzo para que a partir de este gobierno las ollas del pueblo no estén vacías, y vamos a hacer el esfuerzo para que el precio del gas baje a la brevedad. Pero sí, correcto, como te digo, de bajar el precio del gas, reponiendo el fondo de estabilización de precios, va a bajar el precio, pero se va a estabilizar en la banda máxima. Pero con todas estas premisas, digamos, ¿no? O sea que bueno, no habrá de un acuerdo, una conversación con la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, un acuerdo, no, sino que ya dejémonos que dejen de morirse, usted tiene claramente el discurso, ¿no es cierto? Sí, ahora, sí, el discurso del presidente tiene más un tinte político. Nosotros hemos venido trabajando con el ministro de Energía y Minas de manera técnica, en un diálogo abierto, buscando siempre contribuir de manera asertiva en una solución que alivie el precio del GLP en los hogares y que permita mantener la competitividad de la industria. Ahora, un punto importante, Mario, Verónica, es que en la banda máxima de precio, o sea, si el día de hoy queremos situar el precio a 39 soles, y si el precio del mercado hoy es 50, le va a costar 11 soles por balón de 10 kilos al gobierno, es el impacto en la caja fiscal y la posibilidad de sostener esto en el tiempo, ¿no? 11 soles es más o menos 90 millones de soles mensuales. O sea, por 180 días, que podría ser que se extienda la medida, son 540 millones de soles si el precio no baja. Este es el precio de la materia prima, que el GLP es un commodity, no hay quien lo controle. La tendencia parece que seguirá al alza por la mayor demanda, no sabemos cuándo bajará, pero si asumimos un escenario de que se mantenga el precio por unos meses, hay un costo para la caja fiscal importante, ¿no? Sin duda, y eso es uno de los temas que el Ministerio de Economía está mirando. Por eso es que nosotros hemos insistido en una mejora a la metodología anterior que llevó al cambio, tanto para evitar este contrabando interno, esta existencia de los precios, como para que haya una mayor aportación del sector privado, ¿no? Hemos entendido la idea. Muchas gracias al presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, por la entrevista. Buenas noches.